Bien, pues toca la cuarta parte de esta sección de la estantería, explicando un poco qué es lo que tengo ahí detrás y recomendando algunas lecturas. En esta ocasión, en esta balda de arriba, por su tamaño, lo que más hay son cómics. No todo, también hay algún libro, pero lo que más hay son cómics. Y empezamos por la Liga de los Caballeros Extraordinarios, de Alan Moore. Como he dicho muchas veces, Alan Moore es el mejor autor del universo. Y aquí está la Liga de los Caballeros Extraordinarios, a falta del volumen 4, ese todavía no lo tengo, pero bueno, aquí está en el volumen 1, el 2, el dossier negro, los 3 tomitos del volumen 3 y los 3 tomitos de Nemo, el spin-off que sacó. La Liga de los Caballeros Extraordinarios es mayormente cómic, pero la verdad es que tiene todo tipo de formas de narrar historias. O sea, también hay prosa, también hay fragmentos escritos como si fueran una obra de teatro, también hay relato, también hay... es que hay de todo, joder. Y bueno, la premisa inicial es bastante más conocida, es un pastiche de personajes de la cultura popular que Moore aprovecha para reunir, ¿no? Con una formación inicial del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Mina Murray, el Capitán Nemo, el Hombre Invisible y Alan Quatermain, que bueno, hubo una película inspirada en eso, pero la verdad es que la película no llega a los talones en complejidad a la Liga de los Caballeros Extraordinarios. De hecho, lo más interesante de ver la obra es ver cómo van avanzando las épocas y cómo va pasando el tiempo, una ventaja que no tenía la película. Y bueno, la verdad es que es interesantísimo y es una obra muy compleja sobre las historias, sobre la ficción. En ese sentido me resulta muy interesante y muy recomendable. La siguiente obra, que son los cómics de Will Katz, la etapa de Alan Moore, pues es verdad que es un poco más floja. Pese a venir de un autor tan bueno, pues estos cómics yo diría que son buenos a secas, sin ser una obra maestra. Luego viene la biografía de Durruti que hizo Ray Ferrer, estilo collage, y que me resultó bastante útil para el vídeo que dediqué a Durruti como uno de mis referentes, por cierto. La verdad es que ahí viene bastante bien contada su vida y me pareció una lectura bastante entretenida, está escrita de forma muy amena. Al igual que Durruti, la siguiente obra que tengo aquí tampoco es un cómic, es un conjunto de relatos cortos, cuentos y sucedidos vastos, de Roberto Mosso. Es bastante interesante, una edición dedicada a la familia, por cierto, porque además de ser escritor, cantante de zarama y inventor del nombre de Escorbuto, pues da la casualidad de que Roberto Mosso es mi primo, así que esta edición en concreto pues está dedicada a la familia y ahí voy incluido, así que ni tan mal. Luego va una recopilación de Pedro Pico y Pico Vena, de Carlos Azagra, también un cómic en este caso de humor que creo que resulta entretenido, está bien como refleja un poco los estereotipos de la extrema izquierda y cómo hace humor con ellos sin alejarse de esa perspectiva, claro. Luego viene la saga de Korvac de los Vengadores, una saga entretenida de finales de los 70, los Vengadores uniéndose a los Guardianes de la Galaxia para derrotar a Korvac, cómic de superhéroes tradicional, yo creo que bastante entretenido. Los Guardianes de la Galaxia son los Guardianes de la Galaxia originales de los cómics Marvel, que tienen bastante poco que ver en su formación con los Guardianes de la Galaxia que ahora protagonizan películas, por cierto. Pero bueno, el concepto viene a ser un poco similar y los Vengadores sí son los Vengadores de toda la vida y me pareció entretenido, buen ejemplo de cómic de superhéroes clásico. Luego va la balada de Halo Jones, también de Alan Moore, en este caso ciencia ficción, una de sus obras más tempranas y que yo encuentro bastante disfrutable, la verdad, sin llegar a ser tampoco una obra maestra, tiene conceptos muy originales. Seguimos con las obras de Moore relacionadas con Lovecraft, en este caso. Cómo la influencia de Lovecraft le hizo escribir distintas obras. Primero están los relatos de Yugoth, y luego empieza el ciclo más elaborado que sacó sobre la obra de Lovecraft. Primero con el Neonomicon. Esta edición que en España sacó Panini incluye también The Courtyard, así que esto es The Courtyard más Neonomicon, más luego Providence. Y sí, me falta el segundo tomo. Pero vamos, bastante recomendable también, le da una vuelta de tuerca bastante curiosa a toda la obra de Lovecraft. Luego va El tesoro de Lucio, una biografía de Lucio Urtubia, dibujada por Velach,
que bueno, también me resultó bastante útil a la hora de hacer el vídeo de Referentes que no ídolos, Lucio Urtubia. Este cómic resume también bastante bien su vida. Velach hace muy buen trabajo en esta biografía. Además también es buena gente, nos seguíamos en Twitter, en aquella época en la que yo tenía Twitter, que por cierto la he hecho un poco de menos, pues sí, otra obra recomendable. Pasemos ahora a los cómics de Grant Morrison, otro de mis autores favoritos y al que también he dedicado un vídeo. Empezamos con Animal Man, una obra en la que tomó a un superhéroe bastante cutrecillo y olvidado de DC y mediante un ensayo bastante curioso de la ficción y de cómo se entrecruza con la realidad, pues hizo una obra que yo creo que terminó siendo muy interesante. Una obra que yo creo que la gente no se esperaba de un personaje tan cutre, vamos, pero que quedó realmente bien. Luego va El Asco, quizás su obra más oscura, muy conspiranoica y muy metido con eso, en la idea de las conspiraciones tipo Los Invisibles, tipo en su obra anterior de Los Invisibles, pero en este caso que no son reales. Y es una obra bastante deprimente, yo creo, pero interesante de leer, desde luego. Luego viene Multiversity, que es el proyecto que llevó a cabo pues para reorganizar todas las distintas realidades alternativas del universo DC. Tampoco duró mucho esa configuración como tal, pero bueno, también una obra interesante. Incluye una puya bastante directa contra Watchmen, en forma de una historia entera, e incluye conceptos interesantes, sin llegar a ser una obra maestra en este caso. Luego hay un tomo con algunas historias de Green Lantern, escritas por diversos autores, entre los que se incluyen Alan Moore y Neil Gaiman, y bueno, es de lo poco que he leído del personaje, es prácticamente lo único que he leído de Green Lantern, pero me pareció entretenido. No es un personaje que me atraiga mucho, así que bueno, en este caso pues lo compré por los autores, que los autores sí me atraen. Luego viene el All Star Superman, volviendo a Grant Morrison, en este caso un rediseño del personaje bastante completo, en el que creo que es el mejor homenaje que se ha hecho a la figura de Superman, que bueno, al final es un personaje que tiene tantas historias que muchas lógicamente son una mierda. Entonces es un personaje que no encuentro muy atractivo, pero no hay que olvidar que fue el primer superhéroe como tal y tiene una influencia cultural enorme. Y en este caso Morrison hizo muy buen trabajo con un homenaje a él que resulta una historia bastante entretenida, la verdad. Luego viene otro de los pocos cómics de Superman que tengo, Superman Hijo Rojo, en este caso de Mark Millar, y que creo que también es una historia interesante sin llegar a ser una obra maestra. No parece que Millar domine muy bien el sistema soviético porque hay algunas cosas que la verdad no tienen ningún puto sentido. Pero bueno, es una historia interesante, es un rediseño interesante de Superman, de cómo sería Superman si hubiera aterrizado en la Unión Soviética y fuera comunista, en lugar de defender principalmente a Estados Unidos, aunque hay alguna cosilla sin sentido y tal, y hace una crítica medio decente tanto al capitalismo como al comunismo. Lo que pasa, el problema es que las cosas que critica el capitalismo son reales, mientras que la mitad de las cosas que critica el sistema soviético se deben a que Millar no tiene mucha idea de qué es el comunismo en realidad, creo yo. La otra mitad de cosas que critica el sistema soviético sí me parecen buenas críticas y certeras, ¿eh? O sea, no todas las críticas que hace están basadas en que no sepa lo que es el comunismo y realmente alguna de las críticas sí tiene sentido. Luego viene otro tomito de Grant Morrison que recopila dos de sus obras, El Misterio y Kill Your Boyfriend. Kill Your Boyfriend es la que me parece más recomendable, la verdad. Me parece una obra muy interesante, bastante amena, y no es tan compleja como las obras que suele escribir Grant Morrison, entonces sería la mejor forma de empezar a leerle. Yo creo que es una de las mejores formas de empezar a disfrutar de su obra, y la encuentro muy recomendable, sí. Luego viene Saga, lo publicado hasta el momento, que como su propio nombre indica es una saga de ciencia ficción escrita por Brian K. Vaughan y que me parece de las mejores obras de Vaughan, que también es un autor que me gusta.
Y bueno, resulta muy interesante en muchos aspectos porque es una obra ambiciosa con la que pretendía hacer diversas cosas y creo que las consigue hacer todas. O sea, por un lado quería hacer una historia de ciencia ficción fresca, novedosa, que rediseñe un poco el tema y que no tenga fallos que tienen otras obras, y lo consigue. También quería hacer una saga, en el sentido de una historia que abarque varias generaciones, que de verdad vaya pasando el tiempo, vayan muriendo personajes, vayan naciendo otros nuevos, y también lo consigue. Y quería también contar cómo es la experiencia de tener hijos, ya que él acababa de ser padre y quería hacer una historia un poco sobre eso, y también lo consigue. Entonces, muy recomendable. Sí, tiene conceptos brillantes, tiene conceptos interesantísimos y realmente entretiene mucho, y tiene las ventajas narrativas que él estaba buscando y que yo coincido en que son muy interesantes. O sea, la idea de estar leyendo y saber que está pasando el tiempo para los personajes, saber que cualquier personaje puede morir y no le van a mantener vivo porque sea popular, como pasa por ejemplo en los cómics de superhéroes, que nunca muere ningún puto superhéroe. Pues en Saga, sí, en Saga cualquier personaje puede morir, y eso permite mantener un suspense que hace que sea una obra muy interesante. Luego viene Fashion Beast, basada en un guión de Alan Moore, que le encargó Malcolm McLaren, y que creo que el resultado es bastante decente. Sí, es una obra de la que ya habla un poco en el vídeo de Moore, que finalmente el guión no llegó para una película, pero sí fue adaptado a cómic y se pudo hacer esto, y creo que dio buen resultado, la verdad. Y por ir acabando con este vídeo, yo mencionaría a Elric de Melniboné, que tenemos aquí, una adaptación del comienzo de la historia a manos de Michael Moorcock. Lo que Moorcock hizo con este personaje me parece interesantísimo, es un buen aporte a la fantasía heroica. Lo suyo son novelas y relatos cortos, ¿vale? La obra de Moorcock sobre Elric son novelas y relatos cortos. Esto es una adaptación a cómic, no es la obra original, pero bueno, también es bastante interesante. Y creo que Elric es uno de los grandes personajes de la fantasía heroica del siglo XX. O sea, siempre se va a recordar más a Conan y a otros cuantos más, pero el de Elric me parece interesante. Además, en una visión de orden enfrentado a caos, son los valores que definen el universo de Elric, que creo que son más interesantes que el esquema simplista de bien contra mal, que define muchas otras obras de fantasía, como El Señor de los Anillos y tal. Pues yo creo que más que bien contra mal es interesante orden contra caos. Creo que es un mejor reflejo de la realidad y que sirve para presentar tramas más interesantes. Y bueno, además Elric rompe bastante con los estereotipos de héroe de la fantasía heroica, al ser un tío bastante debilucho que necesita de pócimas y de una espada mágica para tener un mínimo de fuerza, porque si no le reventaría a cualquiera. Entonces es una contraposición interesante a los héroes musculosos que lo hacen todo bien, como Conan. Y por último tenemos uno de los tomos de Predicador, concretamente el que agrupa los spin-offs y los especiales de la obra, porque lo que es la serie en sí de Predicador, de Garth Ennis, pues si bien es interesante, no me llamó muchísimo, no me encantó, vamos, la leí online y luego no la compré en papel porque me pareció que no era tan buena. En cambio, entre las distintas historias que sacó como spin-offs, explorando un poco los personajes secundarios del universo que había creado a través de Predicador, pues me pareció que había algunas joyitas más interesantes, bastante más que la propia serie principal. Y en ese sentido, pues me pareció que tocaba comprar ese tomo, sí, así que ahí tengo también ese tomo de Predicador. Y con esto se acaba por hoy. Como suelo decir para rematar los vídeos de la estantería, pues espero que alguna de estas recomendaciones haya servido para algo y que encontréis una obra que os interese, que os guste, que os parezca útil o todo a la vez. Así que, sin más, me despido. Si queréis ver otros vídeos de otras temáticas, pues ahí tenéis muchos en mi canal. Y si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis.